La prostitución en la época prehispánica. Uno de mis lugares favoritos para obtener información es sin duda la biblioteca de la ENA. Es por todos conocido que los españoles tan solo nos dejaron unos cuantos centenares de volúmenes del periodo conocido como la Conquista y el Contacto. Así pues, la mayor parte de los libros que se resguardan en estos pasillos son investigación pura. Menciono esto porque el Códice Mendoza y el Florentino serán nuestras fuentes primarias. Y en este sentido, el Códice Florentino, obra de Fray Bernardino de Sahagún, es quizá de los libros más consultados y, ojo, de los más cuestionados, revisados y verificados por los investigadores. Ahora bien, estos códices nos presentan, entre otras cosas, una visión de cómo era la vida cotidiana en la sociedad mexica. Esto que estamos viendo, sí, ya lo habíamos visto antes, es una escena de matrimonio. Y esta es la última vez que esta mujer podrá peinar sus cabellos de esa manera. Así es, a partir de ahora y hasta el día de su muerte, solo se podrá presentar en público peinada como su madre y como el resto de las mujeres casadas. Él, por su parte, y salvo contadas excepciones, tendrá que desempeñarse en el mismo oficio hasta el final de sus días. Esto nos da una idea de lo que podríamos catalogar, entre muy grandes comillas, como una sociedad sumamente rígida y conservadora. Así pues, el papel y las labores de cada uno de los individuos de esta sociedad era estrictamente reglamentado, y prácticamente desde la infancia el desobedecerlo implicaba profundos castigos. Como ya lo pueden identificar los que me siguen desde hace mucho tiempo, este elemento significa que la escena ocurre de noche. ¿Ya ven? Ahí lo dice. Pero también vemos a una mujer casada que está educando a su hija. Le está explicando cómo debe de barrer, y si lo hace bien, esta niña de 12 años podrá comer una tortilla y media. Pero si lo hace mal, el castigo no solo sería quedarse con hambre. Púas de maguey clavadas en las muñecas. Así es como esta madre castiga a su hija de 9 años, y la tiene fácil, ¿eh? Si fuera niño, la lluvia de púas sería en todo el cuerpo. Así pues, creo que ya nos dimos una muy buena idea de cómo era esta sociedad en cuanto a su rigidez y la severidad de sus castigos. ¿Cómo pudo proliferar aquí una actividad mayormente repudiada como lo era la prostitución? Bien, para entender esto tenemos que saber cómo se les llamaba a las prostitutas y lo que esto significa. Ahuianime, la que está alegre. Bien, si nos quedamos con esta definición, el término alegre puede que no nos diga mucho, o bien puede que nos dé una idea errónea de lo que realmente significa. Y pues me explico, como ya vimos en el video de la serie Conceptos y particularmente en el de Tlahuizcalpantecutli, estas sociedades creían que prácticamente todos los días al amanecer se libraba una batalla cósmica entre Venus y el Sol. Y esto tan solo por citar algunos de los tantos acontecimientos que ponían de manifiesto una tensión continua entre los elementos del cosmos. Esto ha llevado a algunos investigadores a proponer que estas sociedades vivían dentro de lo que se podría denominar, y se abren comillas, como una angustia constante, la cual a su vez era conjurada de manera continua a través de la gran cantidad de festividades de su calendario ritual. A este tipo de sociedades se les llama, en términos de sociología, como de conflicto funcional. Y en su caso, las festividades y por supuesto la prostitución son fenómenos sociales a los que se les puede considerar como válvulas de escape. Así pues, ante las angustias constantes derivadas de la vida cotidiana, estas mujeres tenían la función social de alegrar. Y es por esta razón que uno de los probables significados de su nombre sea la que está alegre. Así pues, estas mujeres tenían permitido el sonreír, mascar chicle, traer los cabellos sueltos e incluso guiñar el ojo. ¿Ya vieron? Lo acaba de guiñar. Pero por otra parte, existen también otras maneras de referirse a ellas y que son, digamos, menos favorables. Por ejemplo, la desvergonzada, la que ya no tiene su corazón en ninguna parte, la que se vende,
la que mira hacia todos lados, quien se presta a todos, la que pisó su propio corazón, la que vende su trasero. A ver, tenemos que hablar de traseros. En la era de lo políticamente correcto, esta palabra quizás sea la más aceptada, pero no la más adecuada, por lo menos para nuestro tema. Según la RAE, esta palabra tiene distintas acepciones, pero una de ellas es un eufemismo, y esto significa que el término original se cambió por otro más bonito. Así pues, trasero se refiere principalmente a algo que viene detrás o que está atrás. Y en términos del cuerpo humano, pues esto puede referirse a la espalda, la nuca y en fin. Pero la realidad es que cuando alguien dice, tiene un trasero bonito, lo que viene a mi mente es la cajuela de un carro. Y bueno, menciono todo esto porque en nuestro tema, la palabra trasero no es precisamente la traducción más correcta. La indicada sería otra palabra que empieza con la letra N y termina en algas. Pero si la digo o la escribo, de verdad, tengo que notificar de esto a YouTube. Y entonces, YouTube tiene que revisar el material y determinar si es apto o no. Y esto se puede llevar semanas. Para que se den una idea de lo que sucede en la era de lo políticamente correcto, YouTube ya me ha censurado algunos videos porque aparecen restos humanos. Caray, es un canal de arqueología. ¿Qué esperaban? El punto es que en estos tiempos, las palabras van cambiando y los significados también. Y de seguir así, yo creo que en algunos años ya nadie va a querer hablar, pues para no ofender, o de plano ya no vamos a entender nada. Y esto lo encontramos, por ejemplo, en el demasiado, que hoy en día, no sé por qué, todo mundo lo usa al revés. O el famoso todes. Bueno, ya, volviendo a nuestro tema, cuando utilice la palabra trasero, realmente me refiero a una palabra que empieza con la letra N o incluso una que empieza con la letra A. No hablemos más de esto. Bien, sigamos con la música dramática. Otra manera de llamar a estas mujeres estaba relacionado con el lugar donde se encontraban. Así pues, otro de los nombres con el que se les denominaba era, por ejemplo, la de la Casa Alegre. Y bueno, ya que estamos hablando de estos conceptos que podríamos denominar como locativos, pues también se encontraban, digamos, los rudos. Y entre estos encontramos el lugar donde se compran traseros. Y así como las leyes de Newton nos dicen que a toda acción corresponde una reacción, en la economía las leyes nos dicen que a toda oferta corresponde una demanda. Y así nos encontramos el lugar donde se venden traseros. ¿Pero realmente existía un sitio que pudiera ser denominado como un prostíbulo? A ciencia cierta sabemos que por lo menos existió uno. Esta imagen pertenece a la historia de las Indias de la Nueva España e islas de tierra firme. Y este personaje, al parecer, es Moctezuma II. Y no salió a tomar aire a la azotea de un prostíbulo. Luego así se hacen los chismes. Y que el de Somos Nómadas dijo esto y que dijo aquello. Y bien, esta imagen hace referencia a los presagios de la conquista. Y se las comparto porque se sabe que Moctezuma II mandó destruir un prostíbulo que se encontraba en la ciudad de Tlatelolco. Y esto lo hizo porque les atribuyó a las prostitutas y a la transgresión que representaba su oficio como una de las causantes de la llegada de los españoles. Ahora bien, a las prostitutas se les podía encontrar también en los mercados. Existe una famosa pintura de Diego Rivera que ilustra esto, pero otro sitio para poder encontrarlas eran los cruces de caminos. En esta imagen del Códice Florentino vemos a una prostituta que sostiene una especie de copa y su contenido se lo está ofreciendo a un caminante y este a su vez le da un pago por el mismo. Según las crónicas, lo que ofrecían las prostitutas podía ser comida o bebida, pero esta podía contener carne de mazacoatl, una suerte de caracoles que provocaban lujuria, y para estos efectos también podían agregar cola de tlacuache, los cuernos del escarabajo temolin y carne de ajolote, entre otros ingredientes. Pero también se sabe que agregaban hongos alucinógenos y un curioso gusano, que era algo así como el Viagra prehispánico, el tlalómitl.
Ahora bien, se decía que la ingesta de estos productos podían acarrear la muerte de los hombres, y una de estas causas era la eyaculación, continua y sin parar hasta morir. Supongo que existen peores maneras de morir. Volvamos a la educación de los jóvenes en esta sociedad. Así pues, la falta de moderación sexual estaba mal vista y se consideraba una virtud el resistir a las tentaciones prematrimoniales. Sin embargo, en el caso de los hombres existía una cierta permisibilidad, pero con las mujeres la simple sospecha de una conducta impropia antes del matrimonio podía acarrear la muerte. Sin embargo, esta conducta de moderación también era recomendada en el matrimonio. Así pues, los padres aconsejaban a sus hijos, se abren comillas, sábete que te matas y te haces gran daño en frecuentar, aunque sea solamente con tu esposa, te secarás. Se cierran comillas. Así pues, testimonios como estos, donde los hombres mueren secos como consecuencia de tener demasiada actividad sexual, son abundantes. Pero debemos de tener en cuenta que esta demasiada actividad es desde el punto de vista de esta sociedad y nada que ver con otras sociedades contemporáneas como los huastecos o los otomíes, y mucho menos con la nuestra. Así pues, como acabamos de ver, se tenía la creencia de que los hombres podían morir por eyaculación constante. Literalmente, se vino y se fue. Pero ¿y qué pasaba con las mujeres? Y particularmente, ¿qué pasaba con las prostitutas? Como ya vimos, la manera más frecuente para referirse a ellas es la que está alegre. Y también ya vimos lo que realmente se esconde detrás de esto. Pero como recordarán, existían otras maneras de llamar a las prostitutas. Y estas eran, por ejemplo, la que pisó su corazón. Pero existía una más y que es, ya no se asienta su corazón. Pues bien, si pensaban que estas eran metáforas románticas, como aquella canción de Napoleón, sobre un pajarillo de blancas alas que volaba de plaza en plaza y de balcón en balcón, pues se equivocan. Así, en este caso, la referencia a un daño en el corazón se refiere a lo que se pensaba que era un padecimiento real. Esta imagen ya la hemos visto en otras ocasiones. Pertenece al Códice Laúd y pudiera representar a las tres almas de un individuo. Si quieren una descripción más detallada de lo que esta significa, la pueden encontrar en el documental sobre los fantasmas en el México prehispánico o bien en una de las cápsulas de conceptos. Pero para el tema que estamos viendo les diré rápidamente que se pensaba que el individuo tenía tres almas y que cada una de estas se alojaba en una determinada parte del cuerpo. Así pues, en esta cultura se tenía la idea que una conducta inmoral, particularmente en lo referente a lo sexual, podía dañar al corazón. Y justamente al corazón corresponde una de las tres almas, la teyolía. Ahora bien, existía un calificativo más para llamar a las prostitutas, la que está enferma del hígado. Y bien, es justamente en el hígado donde se aloja una más de estas almas, el ijillotl. Es importante mencionar que el ijillotl regía a las pasiones. Ahora bien, en cuanto al tema que estamos viendo, ya sea la teyolía o el ijillotl, es decir, el corazón o el hígado, se pensaba que un daño a cualquiera de estos dos elementos podía ocasionar la muerte por locura. Así pues, como vemos, el ejercer la prostitución en estas épocas no era algo fácil. Pero entonces, ¿por qué se optaba por este modo de vida? Pues bien, había varias razones, pero una, la que podríamos llamar quizá la más curiosa, era porque así lo quería el destino. Bien, recordemos, como se dijo al principio, que en estas sociedades era muy complicado el cambiar de oficio. Así pues, si uno nacía en una familia de ceramistas, en un barrio de ceramistas, pues mayormente se tenía que dedicar a la cerámica. Pero otro factor determinante para el oficio a desempeñar era precisamente el día del nacimiento. Recordemos que estas sociedades creían mucho en la adivinación del futuro, como esta imagen donde se adivina lanzando granos de maíz. Debo de aclarar que esto no es superstición. Hacerlo hoy en día en sociedades con pensamiento crítico y basadas en la razón sí podría calificar como tal.
pero en aquel entonces tenía mucha lógica dentro de su manera de ver el mundo. Algo semejante ocurría con el destino, el cual se determinaba de acuerdo a la fecha de nacimiento. Algo similar a nuestros horóscopos actuales, donde por ejemplo, los nacidos bajo el signo de Leo son altamente carismáticos. ¿Acaso alguien lo pondría en duda? Esta imagen pertenece al Códice Florentino, y aquí vemos a una mujer casada. Esto lo distinguimos en su peinado característico. Y bien, esta mujer lleva a su hijo recién nacido, el cual, por cierto, nació en el día 10 Conejo. Y bien, esta mujer lleva a su hijo con una persona que tiene por oficio el interpretar los designios del destino de acuerdo a su día de nacimiento. Así pues, si se diera el caso de que fuese una niña y nacida bajo el signo de Xóchitl, uno de sus probables destinos sería el convertirse en prostituta. Como reflexión en cuanto a esto, ¿cuántas personas no han conocido ustedes que crecen estigmatizados de que son gordos o feos o tontos y finalmente acaban convirtiendo esta idea en una realidad en sus vidas? Ahora imagínense cómo era el crecer con semejante estigma en aquellas épocas. Así es como llegamos al final de la primera parte de este tema tan amplio y complejo. En la continuación de este trabajo veremos la relación simbólica que tenían las prostitutas con las flores. También veremos el papel que jugaban durante las guerras, su participación en ciertas festividades y en general las razones del por qué eran toleradas, aceptadas y casi endiosadas, así como otros datos curiosos que las equiparan con la mismísima Malinche. Todo esto aquí en el canal Somos Nómadas. Sin duda, el de más alta calidad en sus contenidos y producción en su clase. Suscríbanse.